Hola, mi nombre es Juan Manuel y hoy voy a hablar sobre un clásico de la literatura española de principios del siglo XX y una de las novelas más importantes, si no la que más, del autor vasco Pío Baroja, El árbol de la ciencia. En primer lugar, hablaré brevemente sobre la vida del autor y su relación con la corriente literaria en la que se engloba, la generación del 98. A continuación mencionaré las principales características de la obra, como son el carácter autobiográfico, el estilo, la época y los personajes. Después me centraré en el argumento y los temas de la novela y finalmente haré una valoración personal del libro. Bien, Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872 y falleció en Madrid en 1956. A pesar de ser conocido sobre todo por su literatura, que de hecho fue un escritor muy prolífico con más de 60 novelas, Pío Baroja estudió medicina en Madrid y Valencia. De hecho, fue al establecer amistad con Azorín cuando finalmente decidió dedicarse a la escritura y en general a la literatura. Durante su infancia, debido a la condición de trabajo de su padre, Pío Baroja viajó por toda España. Esto le permitió reflejar en sus obras una gran cantidad de ambientes y de temas que enriquecen su escritura. De este modo encontramos obras que se desarrollan en su tierra natal, como la trilogía La Tierra Vasca, entre las que destaca Zalacaín el Aventurero, otras obras que se desarrollan principalmente en Madrid, como El Árbol de la Ciencia, perteneciente a la trilogía La Raza, y otras obras cuya acción tiene lugar prácticamente en toda España e incluso en otras ciudades de Europa, como son Memorias de un hombre en acción. Durante la última etapa de su vida, Pío Baroja se centró principalmente en su pasado, escribiendo sus memorias recogidas en Desde la última vuelta. Por otro lado, como ya hemos mencionado, Pío Baroja se engloba en la corriente literaria del 98. Este grupo de escritores se caracteriza por la situación de crisis económica y social en la que estaba sumergida la España de finales del siglo XIX. Entre estos escritores, Baroja destaca como el gran novelista, siendo el que más aspectos de la novela realista incorpora en sus obras. Estas obras se caracterizan por la reflexión de sus personajes, el pesimismo y por la rapidez impresionista de Baroja. De hecho, en El Árbol de la Ciencia podemos destacar tres aspectos comunes a la generación del 98, como son la crítica de la sociedad, la preocupación por temas del momento, por ejemplo la crisis del 98 aparece en la obra, y también el deseo por renovar la vida intelectual del país, cosa que podemos ver reflejada en las ideas del protagonista, Andrés Hurtado. En cuanto a las principales características de la obra, la primera que podemos destacar es el carácter autobiográfico de la novela. La figura de Andrés Hurtado es muy semejante a la figura del propio Pío Baroja en su juventud. Podemos destacar la preocupación por la miseria social de la época. Ambos estudian medicina en Madrid y Valencia y a los dos se les muere el hermano por tuberculosis en la zona de Valencia. Otro aspecto muy importante es la época, alrededor de los años 1890. La obra transcurre de forma lineal, unos cuantos años, y es esta época la que condiciona en muchos casos el pensamiento de los personajes, su actitud frente a la vida y el pesimismo que rodea toda la obra. En cuanto a los ambientes, estos cambian mucho. Andrés Hurtado vive en Madrid, luego en Valencia, también se va a un pueblo de Burgos, a otro pueblo llamado Alcolea de Campos, por lo que son necesarias un montón de descripciones que se realizan por un narrador omnisciente en tercera persona que utiliza un lenguaje culto. Esto contrasta con la otra gran parte de la novela, que son los diálogos, en los que de vez en cuando aparece un lenguaje coloquial, sobre todo en personajes de pueblo. Bien, otra característica muy importante es la velocidad de la acción. A pesar de no ser un libro corto, tienen lugar un montón de cosas en muy poco tiempo. Aquí cobra importancia el estilo ágil, pero a la vez sencillo de Baroja, que permite mantener el hilo de la trama a la vez que mantenemos un estímulo constante, pues que nos incita a seguir leyendo. En cuanto a los personajes, del protagonista ya hemos hablado, Andrés Hurtado, que se asemeja mucho a la figura del joven Baroja,
preocupado por la crisis de la época, por renovar la vida intelectual del país, por el pesimismo también se caracteriza, etc. También tenemos a Lulú, amiga de Andrés Hurtado, que es una chica rara, inteligente, que lleva una vida humilde y que al principio no se preocupa por mantener una relación romántica, pero vemos cómo evoluciona a lo largo de la obra. Otro personaje muy importante también es el tío Iturrioz, tío de Andrés Hurtado, que también es médico, es una persona muy culta, muy inteligente y es en parte el mayor confidente de Andrés a la hora de discutir sus inquietudes filosóficas a lo largo de toda la obra. También aparecen otros personajes secundarios como son la familia de Andrés, que tenemos a su hermana Margarita, su hermano Luisito, o también a otros amigos de la universidad como son Montaner y Aracil. Bien, ahora me centraré en el argumento de la obra. El libro se divide en 7 partes. En la primera parte Andrés comienza como universitario en Madrid y pronto se da cuenta del enchufismo que existe en España, pues puede aprobar por recomendación de su tío y también se entera del poco interés que tienen los profesores en que sus alumnos aprendan realmente algo. En la parte 2, Hurtado conoce a Lulú y mantiene algunas conversaciones con su tío Iturrioz. Más tarde, en la parte 3, su hermano Luisito se pone enfermo y Andrés se traslada con él a Madrid para que mejore su situación. Sin embargo, estando en Burgos, Andrés Hurtado se entera por carta que su hermano Luisito ha muerto. La parte 4 es una transición a mitad de la obra. El tono cambia bastante y se centra principalmente en la discusión filosófica entre Andrés y su tío Iturrioz. Hablan del sentido de la vida y también del árbol de la ciencia, el título de la obra, que discutiremos más adelante. En la parte 5, Andrés Hurtado trabaja como médico en Alcolea de Campo. En la parte 6 regresa a Madrid, adquiere un trabajo como traductor. Y en la parte 7, la más corta de todas, Andrés se casa con Lulú, manifiesta por primera vez en toda la obra un estado de felicidad y tranquilidad que pronto se ve turbado por la idea de que algo malo pasará. Y efectivamente al poco tiempo Lulú se queda embarazada, falleciendo su hijo en el parto. También muere Lulú y ante esta situación Andrés Hurtado se suicida con morfina. Los temas principales de la obra son en primer lugar la crítica social de la que ya hemos hablado, pues se habla de la ignorancia cultural de España, del atraso científico y social y también podemos mencionar la situación de la mujer. Por ejemplo, hay una parte en la que Andrés Hurtado es médico de higiene y expone la miseria de las prostitutas. El otro gran tema de la obra es la ciencia. El árbol de la ciencia hace referencia a un pasaje bíblico en el que tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ante la ciencia tenemos dos posturas opuestas, la del tío Iturrioz, que cree que la ciencia es contraria a la vida, ya que el conocimiento produce una angustia que te quita las ganas de vivir. Podemos resumir su ideología en el siguiente fragmento. Comed del árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el suelo alegremente. Pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una tendencia a mejorar que os destruirá. Totalmente opuesta es la postura de Andrés Hurtado, que considera que la ciencia logrará resolver todos los problemas de la existencia humana. Hay que reírse cuando dicen que la ciencia fracasa. Tontería. Lo que fracasa es la mentira. La ciencia marcha adelante, arrollándolo todo. En general, la obra me ha resultado muy entretenida, tanto por los temas que trata como por la velocidad de la acción que ya hemos mencionado. Todo eso me ha resultado muy estimulante. Otro aspecto que me ha sorprendido mucho ha sido el final, la verdad es que no me lo esperaba, aunque pensándolo bien tiene sentido que con el carácter de crítica social exista un final trágico en la obra. Y otros dos aspectos que me gustaría mencionar son el carácter autobiográfico histórico de la novela, que pienso que te transmite un lado de la sociedad que no puedes adquirir a través de los libros de historia. Y otra cosa que me ha gustado mucho, evidentemente, son los temas filosóficos que me han dado mucho de lo que pensar. En definitiva, El árbol de la ciencia, obra maestra de Pío Baroja, es el epítome de la crisis existencial y la angustia que tanto representa la generación del 98.
Por esta razón es un imprescindible para cualquiera que quiera adquirir un mayor grado de reflexión y de conocimiento acerca del mundo que le rodea.